Póntense un poquito para acá, hermanos, aquí, que entendemos la situación del día de hoy. Por eso vamos a dedicar corto ahorita, amén, para que podamos ir temprano a las casas. Bueno, ¿les gusta la idea? ¿No? Mínimo fue una vigilia, diga. No, queremos más. No, el Señor dijo, prudentes como palomas, astutos como serpientes, ¿verdad? Dijo el Señor. ¿No dijo prudentes? Mansos. Ahora, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. ¿Dicen amén? Bueno, solo vamos a leer aquí hasta el versículo 3, que dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Segundo de Samuel, ¿sí? Capítulo 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Padre, gracias a ti por esta historia, Señor. Que como dice Pablo allá en sus epístolas, Señor, todas ellas fueron dejadas para nuestra instrucción, para nuestra edificación, Padre. Y por ello las leemos y las estudiamos y tratamos de aprender de lo que allí pasó, también porque sabemos que tú las inspiraste y las dejaste para ello, Padre. Que sean espejos para nosotros, que sean ejemplos que podamos tomar, Padre Santo, para conducir nuestra vida de manera adecuada, Señor. Esta noche, Padre Santo, aquí estamos, fieles a ti, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, perseverando, Señor, conforme tú nos mandaste a hacer, Señor. Y te pedimos que tú galardones la fidelidad de tus hijos que esta noche vinieron aquí y se encuentran aquí en este día para oír tu bendita palabra, Padre. Muchas gracias te damos por la administración de ella en nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros sentimientos. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. Tomen asiento, hermanos, y vamos a mirar esta historia, que es muy importante que hayamos llegado acá, ¿no? A este punto ya de la palabra de Dios, porque, figúrese, que la historia de David comenzó siendo sacado detrás del rebaño, siendo ungido como rey, después un poderoso general del ejército de Israel, y después a ser un fugitivo, ¿verdad? Que iba para acá, que iba para allá, esperó con paciencia, y después vino un tiempo de oro, un tiempo de gloria en su vida, donde usted lee, todo le salía bien, todo le iba bien, económicamente estaba bien, su reino iba bien, su reinado sí iba bien. Usted lee, y lo que hemos leído hasta ahora es que todo va bien, y seguramente hubiera seguido bien. Pero llegamos a este punto, llegamos a este momento en la vida del rey David, y lo interesante es que de aquí en adelante usted va a ver, y ese tiempo que le acabo de comentar de prosperidad, de bienestar que él había tenido años atrás de este evento, ya no van a volver más. Y todo va a cambiar en la vida de David. Y todo cambió por este momento definitivo en su vida. Que usted lo conoce bien, es su historia con Betsabé, ¿verdad?
muy conocido, muy tocado ese tema, ¿verdad? Su pecado con ella. Y lo que a mí me impresiona de la historia es eso, no el hecho del pecado en sí, que fue triste desde luego, sino el punto, el hecho mismo de todo lo que empieza a pasar en su vida de ahí en adelante. Y no es coincidencia que todo eso haya empezado a pasar por esto, porque Él le dio entrada al pecado en su vida, entrada a la maldad en su vida. Y yo creo que la enseñanza central de todo lo que sigue aquí en adelante es que hay que tener mucho cuidado con el pecado, y que el pecado es peligrosísimo, y que el pecado puede llegar a arruinarnos. Un momento, un solo momento de maldad y pecado puede arruinarnos para siempre. Y entonces, como le digo, usted conoce la historia, aquí David cae, pero no cae porque sí, sino que esto tiene antecedentes, tiene todo un proceso que es necesario estudiar para entenderlo, para darnos cuenta de por qué él llega a este punto y por qué cae en este pecado. Y lo vamos a hacer para que nosotros tomemos ejemplo, espejo de ello, para que analicemos, para que nos demos cuenta si acaso algunas de las cosas que hizo David, que le pasó a él, puede estar ocurriéndonos a nosotros como una preparación para una desgracia, la desgracia de caer en el pecado, y que de ahí en adelante muchas cosas se estropeen en nuestras vidas. Y el primer antecedente que tenemos de esta situación es su debilidad, David tiene una debilidad en el sexo, David tiene una debilidad por las mujeres. Sin perder este texto aquí, quiero que lo miremos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 13 y 14, y nos fijemos en esa habilidad que él tiene. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 13 y 14, dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Y entonces ahí viene y nos da los nombres de los hijos que nacieron en Jerusalén. Pero lo que nos llama la atención es el versículo 13, allí, sobre todo el versículo 13, cuando él dice que él tomó más concubinas y más mujeres. O sea que no tenía unas 2 o 3 esposas, bueno, como era la costumbre, sino que tenía muchas esposas y tenía muchas concubinas, lo que nos indica su debilidad por el sexo, su debilidad por las mujeres. Amén. Ahora, hay que entender que allá en Deuteronomio, no sé si tal vez lo recuerdo o no, cuando estudiamos ese texto donde como que se profetiza que un día en Israel van a haber reyes, entonces se deja estipulado a esos reyes lo que ellos no pueden hacer de ninguna manera. Y si vamos a Deuteronomio 17, versículos 14 y 17, allí lo vamos a encontrar. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 17. Mire, dice ahí: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dice: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y aquí viene: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará aumentar al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ahora, ¿David ha obedecido eso? Claro, en las historias que hemos leído nos damos cuenta que él no está dejando los caballos para sí, porque recuerde lo que le enseñé, este era un acto de fe de él. No usaban caballos en la guerra, porque su poder no vendría de los caballos y sus victorias no vendrían de los caballos, sino de la fe de Dios, quien sería que le daría la victoria. Entonces, él está cumpliendo esto. Y luego dice: ni tomará para sí muchas mujeres,
para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahora, lo de la plata y el oro también lo está cumpliendo, porque recuerde que los botines, lo vimos también ya en las historias, que él tomaba de los pueblos, lo estaba guardando para construir el templo. Entonces eran tres cosas: no caballos, no amontonar riquezas y no mujeres. En dos de esas David lo está haciendo bien, pero en una tercera, que es no tomar para sí mujeres, lo está haciendo mal, está desobedeciendo. No debía el rey hacer eso, pero él lo hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Claramente David tiene una debilidad por las mujeres y por el sexo en su corazón, con la cual no trabajó. Amén. Y este es el primer antecedente, la debilidad por las mujeres. Ahora, uno como creyente sabe que uno tiene debilidades. Y no vamos a supeditar todo esto únicamente a la cuestión del sexo. Y como que centrarnos solo en el sexo. Bueno, algunos de los que escuchen entonces tendrán una habilidad por el sexo, por las mujeres, por los hombres, por las relaciones sentimentales, pero otros lo tendrán por el dinero, otros lo tendrán por la pereza, bueno, en fin, cuántas cosas, ¿no? ¿Cuántos pecados? ¿Por cuántos pecados podemos tener debilidades? Pero es imperativo que uno como creyente conozca eso, y no solo que lo conozca, sino que uno trabaje sobre eso. Es muy importante, porque si uno le da largas a eso y no trabaja con eso en su vida, en su corazón, de ahí es donde vienen estas tragedias que vamos a empezar a estudiar de aquí en adelante. De ahí es donde vienen todas esas consecuencias malas y nefastas. Bueno, la pregunta para usted esta noche sería: ¿conoce usted sus debilidades? ¿Sabe cuáles son sus debilidades? El mal genio, la gritería, bueno, cuántas cosas, ¿cierto? El robar, la mentira, el chismear, su lengua. ¿Cuántas debilidades puede tener? Entonces, las conoce, y más que conocerlas, o además que conocerlas, la pregunta importante es también: ¿está usted esta noche, en estos días, actualmente trabajando en esas debilidades? Porque si no, déjeme decirle esta noche que esas debilidades en las cuales usted no trabaja van a venir a ser su desgracia con el tiempo. Van a venir a ser problemas, dificultades y cosas muy difíciles para usted y para su familia con el tiempo. Las debilidades todos las tendremos, todas las tenemos, las seguiremos teniendo, pero lo importante, le reitero, es conocerlas y aún más de eso, trabajar en ellas. Amén. Porque si no, vienen las consecuencias. Entonces, el primer antecedente es la debilidad. David tenía una debilidad por el sexo, una debilidad por las mujeres, en la cual seguramente no trabajó. Y eso lo llevó a la desgracia. Luego tenemos el otro antecedente, volvamos allí al texto donde estábamos, me pasé, 2 Samuel 11, el segundo antecedente es la ociosidad, porque si usted lo nota ahí bien claro, dice que mientras su ejército estaba en guerra, estaba batallando, y David tenía que estar allá con su ejército, dice el final del versículo 1, pero David se quedó en Jerusalén. Mientras el pueblo estaba allí, Joab, sus siervos, todo Israel estaba batallando contra los amonitas, entonces David se quedó en Jerusalén. Ahora, otra pista allí para entender esto, dice que al caer la tarde, sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Entonces yo estaba pensando, ahí yo digo, bueno, aquí hay una de dos: o el hombre dormía como pata hinchada, porque hermano, puede ser que siguió derecho, acostado toda la mañana, acostado toda la tarde, y por allá cuando caía la tarde le dio por levantarse. Puede ser esa una opción, ¿cierto? Terrible eso. O la otra es que, bueno, se levantó, hizo sus cosas, almorzó, y la típica siestica, ¿no? Pero qué siesta, ¿verdad? Porque se levantó hasta caer la tarde. Ustedes decían la siesta 1 hora.
media hora, 20 minutos, bueno. Pero qué manerita de dormir el hombre. Almorzó, mediodía, y por allá hasta caer la tarde se despertó. Si lo nota ahí, y se levantó de su lecho un día al caer la tarde, dice, que se levantó ahí de su lecho, dice, ahora no se puso a trabajar, no se puso a mirar a ver qué hacía, qué resolvía, sino que dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea que se puso para pasear ahí en la terraza. Y las terrazas de esas casas en esa época, o sea, de las casas de los reyes, bueno, era un sitio bien acogedor. Tenía sus toldos, comida, toda la cosa allí, porque era como el sitio más fresco. Y entonces se puso para pasear y a caminar por ahí, ¿no? ¿Se fija? Y este es el segundo antecedente. Hay una cosa que es peligrosísima y es la ociosidad. Es la pereza, es la cama. Esa es una cosa muy difícil. Fíjese que cuando yo leía, hace años, no recuerdo, creo que fue el pasado, cuando hicimos la campaña del sexo, ¿cierto? Yo me tuve que leer 4 libros cristianos sobre eso, ¿cierto? Ahí decían algo muy cierto, decían que era muy peligroso para un joven cristiano quedarse en la cama por mucho tiempo después de que se despertara en la mañana. Y ahí decían una cosa muy interesante, y es el hecho de que una mente ociosa es el taller de Satanás. Mientras usted tiene su mente ocupada, trabajando, estudiando, aprendiendo algo, mirando a ver qué hace, levantándose temprano, acostándose tarde, porque usted tiene la mente ocupada, así sea pensando en problemas. ¿Sí? Todo el día, bueno, la tiene ahí, está viendo cómo resuelve, cómo sale adelante, qué hace, cómo no hace. ¿Eh? Pero si no hace nada, si no se dedica a nada, si no tiene nada en qué pensar, seguramente empieza a pensar en pecados, empieza a maquinar pecados. Pero no solo pecados sexuales, pues, sino que ahí usted empieza a ver, bueno, usted sabe cómo es la mente, porque le ha pasado seguramente, ¿no? Se queda usted ahí 1 hora, 2 horas después de que se despierta y piense y piense y piense, y pues no piensa precisamente en oraciones, clamores, peticiones, acciones de gracia, sino que quién sabe cuántas cosas puede imaginarse y a pensar. Porque uno tiene que tener mucho cuidado con la pereza, la ociosidad. Son caldos de cultivo donde se engendran pecados, donde se engendra maldad. Son un terreno que el diablo usa para engañarnos y hacernos caer. Y hay que estar atento a eso. Entonces, fíjese cómo David no es que cae de la noche a la mañana, no fue que, ay, porque si no él anda por ahí, ay, ya caí. No, sino que todo eso tiene un proceso, ¿verdad? Y el proceso viene de años, en el sentido primero de que él tiene una debilidad con la cual no trabaja, sino que antes la exacerba más en él. Y le da rienda suelta y le da libertad. Y luego el antecedente, que cuando tenía que estar trabajando, no estaba trabajando. Que se dedicó a la pereza, que se dedicó a la ociosidad, que se dedicó a mirar para el cielo, para el techo, a pasear por aquí y por allá. Y cuando uno no está ocupado en algo, entonces está al borde, está en el peligro de caer en pecado. Amén. Bueno, este es el segundo antecedente. Ahora miramos el tercero. En el versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde, ¿verdad? Ya le expliqué todo eso, que se levantó todavía su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y aquí viene el punto. Dice, y vio. Lo tercero es la mirada. Vio. Y esto lo tratamos ampliamente en aquella campaña que ya les mencioné. Pero bueno, es necesario volverlo a tratar. ¿Ve? Porque el peligro es la debilidad, el peligro es la ociosidad, pero el peligro también son nuestros sentidos. Porque los sentidos son vías por las cuales entra información a nosotros, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y entonces, él dice que él vio
¿y qué fue lo que vio? Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Y para más piedra, como el diablo rasca donde más pica, era hermosa. No era una señora fea, que David dijera, vaca, me dio escalofrío, era señora, uy, no me dio fue cosa verla nomás. No era vieja y fea, arrugada de pronto, ¿no? Con celulitis, etcétera. No, sino que estaba bien formada la señora. Sí. Y la ve bien y la vio. ¿Sí ve? La mirada. La vio. Y eso fue información que le entró a él. Y ahí es donde uno entiende. Hay que tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos. Amén. Porque son vías de entrada. Lo que uno toca, lo que uno huele, lo que uno oye, lo que uno ve. Son vías de entrada. No le pasa, mire, y ahí juega todo. ¿Ve? Por eso dice, uno puede caer en pecado por lo que ve, pues sí. Deja que por sus ojos entre información de pecado, pues se está exponiendo. Por lo que uno oye, pues claro. Recuerdo mucho en esa campaña, hicimos el ejercicio fue de mirar letras de canciones, ¿no? Y de examinar las letras de las canciones y ver cómo muchas veces las letras de las canciones, pues son pecado. Y es información que nos está entrando. Y incitan al pecado y promueven el pecado, información que nos está entrando. Y uno diría lo que huele, ¿cómo así lo que huele? Lo que huele. Sí, claro, ¿no le ha pasado que a veces hay olores que le traen recuerdos? Dicen, ay, ese olor me hizo acordar, y ojalá el recuerdo sea bueno, y ojalá el recuerdo no sea nada pecaminoso ni de maldades. Pero muchas veces, si olemos algo o pasamos por algún lado y percibimos el olor de algo y viene un recuerdo de algún pecado que cometimos, o nos ponen debilidad enseguida. Una cosa sutil, pero que sucede y es posible. Uno tiene cuidado con lo que oye, con lo que ve, con lo que oye, con lo que huele, tiene que estar alerta, atento, porque es información que está entrando, información que el diablo usa, información que nuestra concupiscencia usa para hacernos caer. El sentido del tacto, ¿no? Que eso parece un chiste, pero me dice, me ericé, ¿cierto? Uno ve algo, se eriza a veces. Le causa impresión. Lo toca tanto allá adentro que uno se eriza, se impresiona. Y es lo que le pasó a David. David no tuvo cuidado con lo que miraba. En lugar de haber apartado la vista, en lugar de haberse ido enseguida a hacer otra cosa, ¿qué pasó? Seguramente se quedó mirando. No fue el golpe de vista, un segundo vio y volteó, sino que se quedó ahí quieto, deleitándose, mirando. Y la Biblia es reiterativa en esto, ¿no? Por ejemplo, usted se da cuenta cuando Eva cayó. Génesis capítulo 3, versículo 6. No lo busque, solo téngalo en cuenta. Génesis capítulo 3, versículo 6. Cuando Eva cayó, dice que ella vio el fruto prohibido. O sea, que el pecado le entró por los ojos. ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, la Biblia nos dice que Acán cayó y que por su pecado todo el pueblo de Israel recibió derrota. Entonces había lingote de material precioso, no recuerdo qué material, creo que era oro, el manto babilónico y todo, y dice ahí, cuando él mismo dice, él confiesa el pecado, dice, yo vi. No tuvo cuidado con lo que vio, no apartó sus ojos lo suficientemente rápido de lo que vio, sino que se quedó mirando, deleitándose en eso. Por eso el apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 17, nos habla de los deseos de los ojos. Y nos dice que los deseos de los ojos, nos habla de tres cosas, ¿no? De los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, dice, y dice, no proceden del Padre. Lo que uno desea con los ojos, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Hablando del peligro, los deseos de los ojos, lo que desean los sentidos. Y por ello Job también, muy sabiamente Job, nos habla del asunto de que nosotros tenemos que hacer como pactos con nuestros sentidos. Yo sí quiero que leamos ese texto, nosotros los pasé así rápido, pero yo sí quiero que leamos ese texto, que está en capítulo 31 de Job, capítulo 31 de Job, del libro de Job, capítulo 31. Vamos a mirar, capítulo 31 del libro de Job, versículo 1, y luego el versículo 9 y 10. 31, el 1, luego el 9 y el 10. Miren lo que hay que hacer. Esta es la estrategia. Dice el 1, hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces ahí nos habla él del pacto con los ojos. Él hizo un acuerdo consigo mismo. Dijo, voy a tener cuidado con lo que miro. No voy a permitir que por mis ojos entren escenas, imágenes que luego me van a llevar al pecado. Y por eso ya habla de una virgen. Dice que él había hecho el pacto con sus ojos de no mirar una virgen. O sea, no la Virgen María, ¿no? Sino una muchacha, virgen, que no hubiera tenido relaciones sexuales. Dice, yo hice ese pacto de que no le iba a mirar. Luego el verso 9 y 10 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muera para otro mi mujer, y sobre ellos otros se encorven. Así que, o sea, que yo estoy seguro, dice él, o sea, puedo decir que, mejor dicho, que me caiga una maldición si hice eso, pero sé que no lo hice, porque no es una cuestión solo de decir, bueno, voy a tener cuidado con lo que miro, con lo que me pongo a oír, con lo que dejo que me digan al oído, con la música que escucho, con todas esas cosas. No solo es eso, sino es hacerlo, porque la única forma de evitar caer en tragedias como las que cae David es hacer real ese pacto con nuestros sentidos. ¿Ve? Pero digamos que esto es como una primera etapa. ¿Ve? Entonces, los antecedentes hasta ahora son tres: la debilidad que hay en su corazón, sus malos deseos con los cuales él no trabaja, sino que exacerba. Número dos, que cuando tenía que estar trabajando, que cuando tenía que estar en la guerra, no estuvo, sino que se quedó allí pereciendo y de ocioso, y una mente y una persona desocupada es un peligro en cuanto a su vida espiritual, sino también sus sentidos, sobre todo sus ojos en este caso, que él se deleita en la mujer desnuda que está mirando. Pero esta es una primera etapa allí, porque eso entra, toda esa información entra, ¿y a dónde entra de una vez? A la mente, a los pensamientos. Ahora, ¿cómo sabemos que David, cómo sabemos esto en David? Bueno, muy fácil. Verso 3 ahí dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. ¿Se fijan? A él le quedó rondando en la mente, tanto que empezó a preguntar por ella. ¿Y quién es ella? ¿Y dónde vive? ¿Recuerda usted cuando se enamoró? Sí. En la época que uno se enamoró, no, sí había. No había Facebook. Bueno, sí había Facebook, ¿cierto? Sí había. Bueno, la mayoría de ustedes sí había Facebook. Nelson no había Facebook, ni Paola había Facebook. Entonces le tocaba preguntar al amigo, a la mejor amiga, mándele a decir, venga, mire, ay, no, ¿cómo se llama? Esto y lo otro, y dónde vive, ¿sí? Y será que me invita, será que se deja invitar, y no sé, y usted empezaba a preguntar, porque quedó ¿qué? Interesado. Y ya después los que con el Facebook, entonces tiene Facebook, pues lo que hace es chismosear el Facebook, ¿no? Y no sale en Facebook, y mira el Facebook, y mira el Facebook, y mira el Facebook, y quién le da me gusta, y quién no le da me gusta, y quién será la piojosa que le dio me gusta, muy tonta esa. Y bueno, en fin, no, usted conoce toda la historia, como ese asunto. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso, hermanos?
Porque le queda a uno rondando en la mente la cosa, el asunto. Y así le pasó. David no tenía Facebook. Y mucho menos Betsabé tenía Facebook, ni Twitter, ni nada de esas cosas. Pero sí tenía su gente, de dónde vive, y cómo se llama, y cuántos años tiene, y quién es el marido, es casada o no, porque le quedó que rondando en la mente. ¿Pero por qué le quedó rondando en la mente? Porque a través de sus sentidos entró allí toda esa información. La dejó entrar, entró a la mente, y allí empezó a ¿qué? A rondar. Aquella escena ya no solo fue imaginar a esta mujer desnuda, sino seguramente imaginó escenas eróticas con ella y se enamoró, entre comillas, de ella y ya quería tenerla. Y entonces, como no trabajó con eso en su mente, ¿qué hizo? Cometió. Y esto se lee muy rápido, y hasta puede pasar inadvertido, ¿cierto? Pero hermanos, este es un versículo muy triste en la vida de David. Más triste que todos esos años que estuvo siendo perseguido, más triste que todo eso. Este versículo creo que es uno de los más tristes, porque esto marcó su vida, para mal, para siempre. Versículo 4 dice: y envió David mensajeros, y mire, esa palabra, y la tomó. Listo. No fue más. Y la tomó. No nos hace una descripción, pues, de lo que pasó, y mira eso, no. Sencillamente dice, y la tomó. Y la tomó quiere decir, tuvo relaciones sexuales con ella. Y la tomó, dice, y vino a él, dice, y él durmió con ella. Mejor ahí, corrijo, ¿no? Y la tomó es como la recibió, ¿cierto? Vino a él, dice, y él durmió con ella. Él durmió con ella. Esa frase es definitiva en la vida de David. ¿Quién sabe cuántas veces en su vida le anheló que este momento nunca le hubiera llegado? Pero llegó, pero pasó. Y todo de aquí en adelante se fue el traste en su vida. Todo se dañó en su vida. O por lo menos en algo que él quería mucho, era su familia. De aquí en adelante. Por no trabajar en sus debilidades, por andar de perezoso, por no trabajar con sus sentidos y por permitir pensamientos. Los pensamientos vendrán, ¿verdad? Los pensamientos sexuales, los pensamientos de robar, los pensamientos de mentir, los pensamientos de abandonar al Señor, todos esos pueden venir. Pero el problema no es que vengan, sino dejarlos que se estacionen ahí. Cuando uno deja que se estacionen ahí, de ahí al acto del pensamiento, de ese pensamiento al acto, no hay nada. No hay nada. Se comete rápido. La voluntad es profundamente afectada cuando dejamos estacionar pensamientos malignos y perversos en nuestra mente. Amén. Y le reitero, así empezó la desgracia. Así empezó una de las peores épocas en la vida del rey David. Así tuvo que ver a un hijo suyo violar a otra hija suya. Así tuvo que ver a hijos suyos rebelándose contra él. Así tuvo que ver a hijos suyos morir. A partir de ese momento sucedieron todas esas cosas. ¿Cuántas veces él se sentó a decir, ojalá nunca me hubiera quedado mirando a esta mujer? Ojalá nunca hubiera mandado a preguntar por ella. Ojalá nunca hubiera hecho lo que hice. Me debía haber ido a la guerra.
Debí haber trabajado con eso, el sexo en mi corazón. ¿Cuántas veces le habrán negado eso? Pero la cometió. Pero Pablo dice, todo eso se escribió para ejemplo de nosotros, para que tengamos ese espejo, para que nos cuidemos. Le pasó a él, pero no tiene por qué pasarnos a nosotros. Le ocurrió a él, pero advertidos estamos de lo que puede pasar. Así que, hermanos, a trabajar con nuestras debilidades, a dejar la pereza, sobre todo en estas épocas de vacaciones. Las vacaciones son cosas apretadas, ¿no? A trabajar con nuestros sentidos, a hacer pacto con nuestros sentidos, a limpiar nuestra mente para que no caigamos en pecado y con él venga nuestra desgracia. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias. Esta historia de David es triste,